Tengo miedo. Porque, No, pero ¿qué es esto? porque hay un libro que es el lugar mismísimo del mal. Y ese libro está acá, hoy con nosotros. 2666 de Roberto Bolaño. Con sus 1200 páginas, sus 1200 asustadoras páginas. Un libro de una búsqueda. Yo creo que bueno, en eso Bolaño creo que siempre se mantuvo muy, ¿sí? La fiesta de ayer es una búsqueda, los detectives salvajes es una búsqueda. Amuleto es una búsqueda. Ahora la pregunta es ¿búsqueda de qué? Amuleto es una búsqueda. Él lo decía de una forma muy chistosa, Jorge Volpi se burlaba de él, diciendo que era los que buscaban el secreto del mundo, ¿no? Me parece una frase absolutamente abstracta, que no dice nada, pues no. Pero supongo que para él era un comodín, ¿no? Que utilizaba, y también en la novela lo menciona. Es mejor que empezar con lo que no es 2666. A mí me parece que es la última gran novela del siglo XX. Yo no la veo en el siglo XXI, a pesar de los grandes elogiadores de Bolaño que dicen que esta es uno de los primeros clásicos del siglo XXI. Me parece que tiene todavía mañas y manías de la novela del siglo XX. Porque en el siglo XXI estamos en otra cosa, ¿no? Sí, no hay nada de ese tipo de nuevos elementos literarios. Quedamos en el desierto de Sonora de los detectives donde salvajes. Donde nos dejaron los detectives salvajes. Y aquí empezamos con la serie de búsqueda crímenes y de cosas. Yo creo que el centro está en eso, ¿no? En Ciudad Juárez, que aquí se llama Santa Teresa, en la novela se llama Santa Teresa. Ciudad Juárez es el lugar donde asesinan mujeres. Bolaño en eso creo que le aportó grandemente a la literatura en español. Y es la descripción desenfrenada del crimen, todas las formas del crimen, todas las maneras del crimen, no se le escapa uno. ¿Alguien por ahí los contó cuántos eran? Pues más de 150, clarísimo. Evidentemente hay una búsqueda policial, el relato se vuelve un relato policíaco, es también la búsqueda... Que eso también, otro de los, digamos, no sé decirlo, pero de los juegos o de las técnicas también, las artimañas y fórmulas de Bolaño, es que se pegaba mucho lo policíaco sin meterse de lleno en eso. Los detectives salvajes también tiene mucho de novela policíaca sin llegar a ser una novela policíaca, ¿no? Claro. Muchas gracias. Y aquí pues lógicamente también se ve, de hecho hay investigadores, sirve como mesa, hay periodistas, sirve como mesa para hay investigadores, hay periodistas, bueno, hablemos un poco de esos personajes. La novela, bueno, está dividida en 5 partes, de hecho en 5 novelas, eso también depende un poco también de la lectura de cada, ¿sí? Yo sí veo que hay cierta independencia en cada una de las partes, ¿no? Pero creo que es necesario igual unificarlas. O sea, yo sí pienso que tener este libro así es perfecto, y tenerlos sueltos no... Mucho más saludable. Sí, mucho más, exactamente. La figura cimera central de la novela es un escritor alemán, candidato eterno al Nobel, que se llama Benno von Archimboldi. Bueno, la primera parte es la parte de los críticos, que son un paralítico, una mujer, Norton, una mujer inglesa, una mujer literata inglesa, un francés, hay un francés, Pelletier, hay un español. Ellos están a la búsqueda también, en busca de Archimboldi. De hecho, la novela empieza con una búsqueda, termina con una búsqueda que ya se vuelve la búsqueda del propio Archimboldi, ¿no? Sin necesidad de adelantar mucho en la novela. Pero... De hecho, en esa forma, digamos, la apertura de la novela y el cierre van de la mano, ¿no? Sin duda. La parte de Bono Archimboldi, la parte de los críticos, sí marca muy bien lo que es el punto inicial y el punto final de un intervalo literario lleno de otras, la parte de Fate, la parte de Amalfitano, la parte de los crímenes. Ahora que las búsquedas del principio, las de los críticos, están, digamos, pendientes hacia encontrar un escritor que no se deja ver, una especie de Salinger, una especie de sujeto que un Tomás Pynchon, ¿no? Sí. Que no se deja encontrar. Es un mito vivo, ¿no? Un mito vivo, un hombre ya nonagenario, casi octogenario. Este tipo es el motivo de la búsqueda. Luego, el motivo de la búsqueda se vuelve un buscador también. Lo buscan en México, ¿no? Lo buscan en México. Viajan a México. Es la parte hay una parte, en esa primera parte, hay una secuencia hermosísima en la que
ella está, la inglesa, la Norte. sí. Todos los demás críticos como que la desean, ¿no? O sea, ella curiosamente se queda con el paralítico. Se cuentan sueños, se cuentan sueños entre ellos, los mails que se envían a veces son sueños también, son sueños extensísimos. La muerte desmembrada. Sí, claro. A mí me encanta, por ejemplo, el personaje de Amalfitano. Esa es la segunda parte. La segunda parte, que es un crítico en sí mismo, ¿no? Es un hombre con una historia de vida en España. Un personaje que además fue muy explotado por el año, ¿no? Sí. Que aparece, por ejemplo, en Los sinsabores del verdadero policía. Es marica ahí. Sí. Aquí es loco. No, está loco. O tiene miedo, como yo. Está loco, está asustado. Es un personaje precioso, ¿no? Sí, creo que es uno de los más lindos de Bolaño y de la literatura, me atrevería a decir. Y entre las partes que hacen 2016, creo que la parte más lindas, más disfrutables también, aunque más dolorosas, sí. Está la de Amalfitano. Es una búsqueda literaria que se vuelve una búsqueda vital, es decir, él convierte la literatura en su vida y cuando ya se da cuenta de que hay una vida real, es decir, que a su hija la pueden matar, su hija Rosa, ¿no? Rosa Amalfitano, cuando se da cuenta de que ha perdido a su esposa una heroinómana, loca, esa sí estaba loca. Sí, es una referencia a Marcel Duchamp, lo que decíamos, un Marcel Duchamp apócrifo, ¿no? Claro que sí, posiblemente no es Amalfitano cuelga los libros y los pone a secar en el cordón de la ropa. Sí, para que él sea el viento el que lea el libro. Esas búsquedas literarias de Amalfitano lo conducen también a buscar a Benno Archimboldi y lo conducen hacia Santa Teresa. Él vive en Santa Teresa, el pueblo la ciudad donde asesinan mujeres, en México, en la frontera entre México y Estados Unidos. Hay un periodista norteamericano. Que es la tercera parte, que sería la parte de Fate. Él recorre toda la que es extraordinario. Es extraordinario. Es una de las partes más lindas del libro. Además, porque está muy llena de humor. Sí. El tipo va a hacer algo sobre deportes. Él va a ocurrir una pelea en Santa Teresa. Mire, es muy curioso. Él recorre la Unión Americana. Recorre todos los estados. Se está estudiando como periodista deportivo. Él no sabe, digamos, escribir sobre boxeo, que es el tema que le ponen para tratar. Recorre todos los Estados Unidos. La descripción de la pelea por la que él va en esta novela, es de 2 renglones. O sea, son 250 páginas, 300 páginas. Pero eso converge con los crímenes que están. Exactamente, porque llega a Santa Teresa en el momento en que está en su punto de ebullición. No sé si usted recuerda, Darius, a uno de los que lo acompañan a él, un mexicano. Sí. Que es un personajillo de esos. Sí, claro. El cerdo, que es un personaje absolutamente inolvidable, además idiosincrásico de lo que puede ser México, ¿no? Sí. Es un aprovechado, un tipo que está siempre pendiente de... Exactamente, sí, grotesco. Con dobles intenciones siempre. Está también la parte, digamos, de los crímenes. Ahí capturan a uno de los sospechosos, que es un alemán, que va a tener mucho que ver con Benno Archimboldi, no vamos a decir por qué, pero tiene mucho que ver con Archimboldi. Pese a que capturan a los sospechosos, entonces se siguen cometiendo crímenes. Exacto, y a eso también va un poco ese juego entre el mundo libresco, ¿no? El mundo del libro y el mundo del crimen, ¿no? O sea, el crimen casi como un acertijo literario, ¿no? Como un libro para ser abierto. Sí, cada mujer muerta, además, porque son mujeres, ¿no? También hay unos ciphers, pero en su mayoría son mujeres. No hay que olvidar que Bolaño recurrió a Sergio González Galván, se llama el investigador de los crímenes de Ciudad Juárez, para poder construir esa parte de la novela. En esa exposición que rondó por España, estaba el paralelo entre los crímenes de Ciudad Juárez y los crímenes de Santa Teresa, son muy cercanos. Y es la literatura también como crimen, es decir, el oficio mismo de la escritura como un crimen. Y está finalmente pues, la historia de Benno Archimboldi, que pasa por todo el siglo XX, ¿no? Que es casi una historia del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, que es la época de la formación de Archimboldi. Sí, y también esa imagen lo nazi, ¿no? Que no solo la primera, ¿no? No, la segunda también, la segunda especialmente porque justamente. Archimboldi, antes de ser Archimboldi, pertenece al ejército nazi. Y que aquí, en los Cárpatos, digamos, hay un tema que también dilata Bolaño en toda su literatura, ¿no? Está Estrella Distante, que es casi el final, una continuación de literatura nazi en América, ¿no? Mundo de las derechas, digamos así. Y que también viene a tocar un poco bastante en la última parte, especialmente de 1666.
Hay un personaje que es bastante extraño, ¿no? Hans Reiter, sí, que es archivoldi, bueno, hay que decirlo, pero es una forma de espejo, ¿no? Sí, claro que sí. Es el escritor de información, digamos, un escritor que pasa por la vida militar, que se vuelve padre de familia, pero toma la decisión. Que también tiene que ver con lo que yo decía de ese mundo libresco emparentado con el mundo del crimen, que Hans Reiter habla también, entre ellos dos conversan y hablan sobre el crimen, no sé si usted recuerda. Sí, claro, claro. Pero los dos escriben, los dos son escritores. Sin duda, por supuesto. Sí. Hay una infinidad de personajes secundarios, cada uno casi que cuenta su historia. Sí. Son dos cuentos, digamos, que Bolaño no pudo escribir, o cosas que quería decir y que no, de pronto no las pudo meter. Hay desde un farmacéutico hasta un cura de la teología de la liberación, pasando por, bueno, de todo. Hay una parte que es la del frente ruso, la de la época de la Primera Guerra Mundial, que misteriosamente 2666 se convierte en una novela rusa, como si la hubiera escrito Bulgakov, así, es increíble, y se transforma, esa mímesis de Bolaño me gusta mucho, porque lo tenía muy claro, él podía convertirse en otros, ¿no? Es una novela que nos llega por todo el mundo, ¿no? Le faltó Oriente, porque hay un pornógrafo colombiano que paisa, de Medellín. Sí, hasta pornógrafo colombiano tiene la novela, es decir, se recorre toda la sociedad occidental. Le faltó Oriente. ¿Cómo hubiera sido la novela oriental de Bolaño? Como la novela japonesa de Bolaño. Muy loco eso. Pero esa habría que buscarla en los poemas de Bolaño. Sí, claro. Los haikus de Bolaño. Ahora que en esos tiempos en los que se habla de la lectura libre y de todo eso, ¿usted cree que este tipo de novela, o esta novela, sí corresponde a un orden de lectura y no se puede salir de ahí? No se puede coger por partes esa parte, cada una de las partes. Puedo empezar por la parte de Archibaldi, puedo empezar porque yo soy de los que cree que es un libro que sí se corresponde a su orden, ¿sí? Parte por parte, ¿no? Pese a que cada parte tiene la potencialidad de defenderse por sí misma. Sí, cada parte es una novela. Yo sí pienso que 2067 va en el orden del parte por parte, 1, 2, 3, 7. Sin duda. Ya para la relectura, ya uno puede establecer el tipo de juegos de lectura, relectura, de cogerla desde las partes de teatro. Claro, yo creo que en ese sentido Bolaño. Y en ese sentido es una novela inagotable. No le dio gusto a los lectores contemporáneos a él, ¿no? En el sentido de que en una época tan fragmentada, donde hay tanta novela escrita por pedazos, por parches, Bolaño se atreve a hacer una novela total, una novela sobre la que uno tiene que estar preparado para tener una idea de conjunto. O sea, tiene uno que saber exactamente qué es un todo. En ese sentido le hace un favor a esta época donde da pereza leer, a los editores de las revistas les da pereza leer, ¿sí? Les da pereza leer más de 500 palabras. Entonces, imagínese un editor de una revista de estas, a los que les da pereza leer, enfrentarse a una monstruosidad de estas. Me gusta mucho, recuerdo mucho la emoción, discúlpeme, la emoción, para terminarle con la idea de conjunto, la emoción que despertaban los lectores, póngale, cuando salió la novela, o sea, 2004, 2005, porque se estaba leyendo una novela de aventuras. 10 años estamos cumpliendo. 10 años de la novela, de la publicación de la novela, se volvió a leer una novela de aventuras. Y en ese sentido, sí se le volvió a hacer un favor a los lectores, es decir, se siente emoción por saber qué va a pasar, alguna sed, porque siempre están pasando cosas. Además, hay algo que sí tiene, y es que en las 1200 y pico de páginas que tiene la novela conjuga una serie de elementos que hace que uno no la suelte, ¿sí? Lo llevamos hasta el humor de Bolaño, creo que eso hace que uno también sostenga un tema, por ejemplo, como lo del nazismo y todo eso, porque además lo acostumbra a hacer, ¿no? Mezclar algo tan doloroso como la guerra, el crimen, la soledad del escritor, la poesía y todo ese tipo de cosas. Claro, de la parte nazi, terrible. Pero todo eso, él siempre, y volvemos a la cita de Amuleto, ¿no? Sí. Todo eso, digamos, enmarcado en el humor, ¿no? Por supuesto. Que eso, casi todas las obras de Bolaño están... Y creo que también en una eficacia de estilo. Pero y no en un humor ligero, ¿no? Un humor también triste, ¿no? Un humor triste también. Por supuesto, un condolido también de la experiencia humana. Yo recuerdo mucho también de haber sentido, experimentado a un Bolaño poeta. Entonces, pues que era claro, no tenía freno. Supongo que porque sentía ya muy cerca su final. Es un hombre que escribió esta novela durante, no sé, unos 7 u 8 años de su vida.
cerca de los 50 años, entonces se enfrenta ya a decir lo que no pudo decir como poeta. Y tiene unos grandes momentos. Y la muerte lo pone a escribir, ¿no? Sí, claro, el afán de poder sobrevivir, sus hijos también, pensar en sus hijos. Me gusta mucho como poema, inclusive yo lo citaría como uno de los grandes poemas escritos en español. El momento en que Óscar Amalfitani describe la situación de la literatura el único poema mexicana. que escribió Bolaños Amuleto. Bueno, sí, no exista. No, que esto tiene grandes poemas. Sí, no, sí, es cierto, ¿no? Digamos, claro. la intervención poética en el lenguaje, Por supuesto. en la parte de la prosa larga y dilatada de Bolaño, aquí se deja ver muy bien, ¿no? ¿Por qué tiene tantos Especial. fans Roberto Bolaño? Ah, no lo sé. No lo sé. No, Quisiera saber. no, eso es un enigma, es una tesis de grado. ¿Cómo explicar eso? Un escritor que a veces puede resultar incluso tedioso, porque he conocido también lectores de Bolaño que no soportan partes. Sí. Ahora, pero por ejemplo, yo no sé ¿Qué lo hace tan atractivo? pero hay que un poco hacerle, digamos, la pesquisa, qué tanto se han leído las novelas. Ah, bueno, sí, sí. Literatura nace en América, la misma... La pista de hielo. Pista de hielo. Corrido por Sí. el Nocturno de Chile. Jersey Rey. Sí. Sí, son novelas que, digamos, ahí es donde uno empieza a desentrañar cuáles son los verdaderos lectores de Bolaño. Claro. No sé, pero sí creo que Roberto Bolaño es un encanto, digamos, para todo tipo de lector, cosa que está muy bien además, ¿sí? Y es que Bolaño lo pone a uno a leer y a indagar. Sí, claro. Cosa que dicen por ahí que también lo ponen a uno a escribir, no sé, pero... Bueno, no creo en eso tampoco, y vale la pena, sí, vale la pena decirlo, porque no creo que Bolaño contagie para la escritura. No, de hecho, en eso se parece mal con Lowry Bolaño. Exactamente. Sí, de hecho, yo creo que lo frena. Eso es como ponerlo en el lugar, no sé, por ejemplo, de Stevenson. Que Stevenson sí contagia, porque es un estilo que parece sencillo. Este no es un estilo sencillo, este es un estilo cargado, ¿no? ¿Qué podemos decir para redondear? Porque pensábamos que no se podía, y creo que sí pudimos. Sí. Creo que sí pudimos con 1666. Bueno, lanzarle el reto a nuestras víctimas, lanzarles el reto de que la lean completa, que no le tengan miedo. Sí, Uno no. debe temerle a las novelas largas. Pues. No, y creerle a Baudelaire en el epígrafe. Por eso tenía. Sí, como es el epígrafe. Empezamos con el miedo y terminamos con el miedo. Un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. Sí. Eso es 2666. Sí, no hay que temerle, no hay que temerle. Literatura más enfermedad, igual enfermedad. Enfermedad. Gaucho en su... Ya entrando.